con el doctor y estamos tratando de que Pato esté reiniciando su módem. Toda la parte tecnológica es out de nosotros, o sea que puede estar bien, puede estar mal, pero lo importante es que seguimos con el doctor Eduardo Silvestre. Vos, Laura, tenías que preguntarle algo, me estabas preguntándole ahora Sí. en la pausa. Yo le quería preguntar, por supuesto, el tema de los barbijos, yo creo que todo el mundo sabe y se ha explicado también en todos los medios cómo se hacen los barbijos caseros para no estar colapsando los barbijos profesionales, que es lo que necesitan los profesionales de la salud. Que ellos tengan el profesional y nosotros ya nos explicaron los pañuelos, yo me puse también otra forma. Pero lo importante, Eduardo, es saber justamente el tema que te compete, que es cómo se cuida a la gente que ayuda y cuida a los adultos mayores. ¿Cómo es el cuidado que hay que tener? ¿Con riesgo o infectados o con algún otro problema crónico de salud? Bueno, a los adultos mayores justamente son los que particularmente tenemos que cuidar, ¿no? Porque son los que estamos tratando de evitar que se contagien en este momento, ¿sí? ¿Para qué, digamos? Se van a contagiar y es probable que se contagien, pero sería bueno, digamos, que se contagien mucho más adelante, no se contagien nunca, pero sería ideal, pero mucho más adelante cuando conozcamos mejor, digamos, las posibilidades terapéuticas que hasta el momento no existen, conozcamos mejor los efectos de este virus, podamos ayudarlos de otra manera y quizás hasta podamos, digamos, trabajar con alguna vacuna. Entonces, esos son los que más tenemos que tener particular cuidado. Entonces, si nosotros convivimos con un adulto mayor y necesitamos más cuidados que alguien. Si viven en una casa 3 personas jóvenes, tienen que tener cuidado, por supuesto, pero es diferente si entre ellos hay una persona mayor, porque van a salir, digamos, se van a contagiar probablemente hasta ni se den cuenta de que se contagiaron el coronavirus, porque tienen, como la mayor parte de las personas, un proceso absolutamente subclínico, con muy pocos síntomas, piensan que es un resfriado común, pero vuelven a su casa confiados, digamos, que no tienen más que un resfriado común, en realidad tienen coronavirus y contagian al adulto mayor. Entonces, los convivientes con el adulto mayor tienen que ser extremadamente cuidadosos. Si el adulto mayor tiene que guardarse lo más posible, digo, por más de que esté bien, si tiene que ir a hacer la compra del supermercado, y es mejor que salga el hijo, digamos, o que si lo tiene que hacer, extreme las medidas. El aislamiento. Vos a ver si ahora mejoró un poco la historia. Sí, ¿Están? sí, ¿Me escucha un poco mejor? Sí, bien. Vamos, perfecto. Ahí, le agradezco a mi hija Male que me estuvo ayudando. Bueno. Vamos, Male, la queremos ver a Male, la queremos conocer a Male. Está bien, yo no me pude traer a la mía hoy, pero habitualmente me traigo a mi hija también. Lo bueno es que a mí las ideas se me ocurren, ella las ejecuta, pero no estoy tan mal, digamos. Nada, yo intentaba preguntarte recién, Eduardo, aunque me vaya al bloque anterior en el que hablabas de lo bien que está compuesto el cuerpo asesor que está teniendo el gobierno. Me dieron ganas de preguntarte algo, porque la verdad es que yo estoy como muy difícil para mí entre mi laburo, que es estar informado en algún lugar, y también despejar el cerebro un poco para no ver tele todos los días, pero mal que mal con la cancha que uno tiene en los medios, se empieza a dar cuenta cuando empieza a haber como un humor social en los medios distinto, y la verdad que en los últimos días empezó a haber una presión muy fuerte para que se cambie el rumbo de esto. Claramente, desde la cuestión económica, desde la cuestión política. Yo empecé a ver médicos enojados de vuelta en la tele como estaban al principio cuando no les daban bola. Digo, más allá de ir particular, pero no esta cosa de, estoy diciendo que esto es grave, nadie me escucha, se les nota en la cara a los médicos. Ahora pasa lo mismo, ¿no? Y de hecho empezaron, tampoco hay que escuchar a los médicos. Y la verdad que estamos en un punto en el que yo siento que se hizo todo un esfuerzo, que si se cambia el rumbo puede ser difícil. Y hay algo que de verdad va en contra de lo que se está haciendo, que como viene saliendo bien, relaja, digamos. Pareciera que relaja. Entonces, después no va a haber vuelta atrás para corregir si se cambia el rumbo. Digo, ¿qué sentís vos como médico cuando empezás a ver esas presiones de vuelta? O quizás hasta vos las sabés mejor que yo, si las hay.
Y yo siento mucha bronca, Pato, la verdad que siento mucha bronca y a veces por colegas siento vergüenza ajena, ¿no? A veces escuchamos decir cada cosa a colegas. Digo, hemos escuchado, yo he ido al programa de ustedes y hemos charlado también sobre los antivacunas, ¿no? Y la verdad que habría algunas situaciones que habría que hasta sacarle la matrícula. O sea, uno tiene como médico responsabilidad y no puede, o sea, puede opinar, por supuesto, pero a ver, o confiamos o no confiamos en quién está llevando adelante la situación. Y la verdad que ahora me parece, ¿quién puede cuestionar a cualquiera de los integrantes de la numerosa cantidad de personalidades científicas que están llevando adelante esto? ¿Quién puede cuestionarlo? Que cuestionen eso. Después los pareceres individuales. Mira, yo digo, cada cosa tiene su efecto a favor y su efecto en contra, ¿no? Y los médicos somos muy vedette muchas veces, ¿no? O sea, nosotros creemos que tenemos la razón siempre y a veces no podemos introducirnos, meternos dentro del sistema. El famoso axioma ese, cada maestrito con su librito. Exacto. Pero eso a veces es muy malo. A ver, eso, claro que sí. Eso a veces es muy malo, porque hay determinadas conductas que hay que adecuarlas. A ver, una cosa es la relación, o sea, la indicación que yo doy como médico frente a un paciente en forma individual, eso es una cosa, ¿sí? Y admite diferentes posturas. Cuando yo normatizo en función de salud pública, tengo otras variables que tengo que analizar, que a veces se contraponen con las variables individuales. ¿Ah? A ver, supónganse. Hay que cambiar la mirada, claro, se cambia la mirada. Lo voy a llevar al terreno mío, digamos, ustedes saben, yo además de cuidador científico de Medihome, soy médico pediatra, trabajo en el Hospital Garrahan, desde hace 33 años se van a cumplir este año, unos añitos. Pero en la pediatría pasa muy frecuente esto. Miren, yo les voy a dar un ejemplo común que pensaba ayer, ¿no? Normalmente nosotros con los chicos menores de 4 años que tienen angina, supónganse, nosotros sabemos que el 98% de las anginas en los chicos menores de 4 años son producidas por virus, con lo cual no hacemos nada, no damos antibióticos, la mayor parte de las veces ni le hacemos hisopado porque sabemos que el 98%... Bueno, yo como médico frente a un paciente, yo sé que tengo solo el 2% de posibilidades de que sea una angina bacteriana, con lo cual la mayor parte de las veces no le voy a dar antibiótico. Ahora, en determinado momento frente a determinado paciente, yo de forma individual puedo evaluar que está dentro de ese 2% y le puedo indicar antibióticos, ¿sí? Pero la normativa general no puede ser, por las dudas, a todos los niños que tienen anginas hay que dar antibióticos, porque estaría produciendo, digamos, un efecto malo para ese niño y malo para la población general, porque voy a usar indiscriminadamente antibióticos que no solo van a dañar a ese niño, sino que van a hacer que aumente la resistencia bacteriana y después va a impactar sobre el hijo del vecino. Bueno, lo mismo pasa con las medidas de salud pública y lo mismo pasa cuando alguien sale a decir hay que usar barbijos. ¿Hay que usar barbijos? No, bueno, la normativa ahora es que hay que usar barbijos, lo que claramente el Ministerio de Salud dice, el personal de salud, aquellos que estén sintomáticos, y ante cada situación determinados tipos de barbijos, porque también pasa, miren, una cosa, uno puede usar el barbijo común, que es el barbijo quirúrgico, ¿sí? Y después está el barbijo especial, que es el barbijo N95, ¿sí? Que es muy caro. ¿Sí? Que no se consigue en el mundo, cuesta 40 euros cada uno de esos barbijos. Entonces, es el que tiene un aparatito. La cuestión del barbijo casero, ¿no? También. Claro. Pero entonces, mirá, Pato, lo que se puede dar. Que yo diga, yo que tengo plata, me compro el mejor. Claro. Entonces, ¿qué me hacen a mí 40 horas? Me compro el mejor. Y el vecino de al lado, que no tiene un mango, dice, ¿por qué este tiene un barbijo ahí? Yo tengo un barbijo de porquería, digamos. No sé, hasta puedo salir a robarle el barbijo al vecino. Miren ustedes la locura que se puede armar por una cosa tan sencilla. Entonces, aceptemos las normativas de los
de los que del saben, ¿no? Y también recién vos hablabas algo del vedetismo, esto me parece que no solo a los médicos, ¿no? A todos, esto nos da como un baño de humildad enorme, ¿no? Porque yo veo, digo, hay que volver con la vocación, más que nada los médicos que en general tienen un rigor científico fuerte. Acá las normativas van cambiando todo el tiempo porque estás peleando con algo que no sabes bien cómo es y que va cambiando, entonces obliga a remangarse y volver a estudiar y volver a laborar y no casarse con ninguna teoría, ¿no? Exacto. ¿Puedo preguntar algo, Doc? ¿Le puedo preguntar algo que no me quedó muy claro? Una cosa es convivir con una persona grande y muy distinto es ir a visitar o que la persona esté afuera. Pregunta, si yo vivo con mi abuela, bueno, yo no porque yo soy abuela, saquemos, pensamos que tenemos 30 años. Yo también soy abuelo, así que... Yo vivo con mi abuela, mi abuelo. ¿Cuál es cómo puedo yo cuidarlos? Porque la que tiene que salir al supermercado soy yo, porque no la voy a dejar a mi abuela salir. Seguro. ¿Cuál es el sistema higiénico que debo hacer cuando convivo con las personas mayores? Vuelvo del supermercado. ¿Qué hago? Volvés del supermercado, digamos, tenés, digamos, en la puerta de tu casa, digamos, está de acuerdo como esté constituida, tratá de tener alguna solución con agua lavandina para limpiarte el calzado, digamos, ¿tá? Apenas entres a tu casa. No es necesario, por lo menos por ahora, digamos, ¿tá? Cambiarse absolutamente, pero lo primero que tenés que hacer es, digo, vos venís de afuera, presuntamente podés venir contaminado, entonces te limpiás el calzado adecuadamente apenas entras a tu casa. Tenés dispuesto, yo qué sé, mi casa se entra por un patiecito, digamos, entonces yo tengo un balde con agua de lavandina ahí, un trapo de piso, digamos, lo mismo cuando salgo a pasear a Hanna, ¿no? A la perra. Después les cuento si quieren eso. Y lo primero que haces es, no haces nada que no sea ir a lavarte las manos. ¿Sí? A la pileta más cercana que tengas, antes de tocar absolutamente nada de tu casa. ¿Sí? Te lavas adecuadamente las manos con la técnica que vos conocés perfectamente. Después, ¿qué haces? Estuviste con las llaves en la mano y todo lo demás, tenés ahí preparado un poco de alcohol líquido al 70%, sabemos que al 90% es menos efectivo, le tirás a las llaves y le tirás a las cosas comunes que estuviste tocando. O si estuviste usando el celular, le tirás un cacho al celular, limpiás el celular y lo dejás, digamos, sobre las cosas. Y después modificar algunas costumbres. A ver, les cuento, nosotros usamos en casa, nos reíamos el otro día con mi mujer, porque nosotros usamos las bolsitas que te dan en el supermercado y todo lo demás, después cuando compras las milanesas, ¿viste? Y las pones en el freezer, entonces las partíamos y usábamos esa bolsita. Como separador. Claro, como separador, tal cual, éramos tan pobres. No, bueno, se recicla, no, pobre no, se recicla. Pero hoy eso es imposible. Claro, ahora esas bolsitas las tenés que tirar, digamos. Claro. Esas bolsitas las tenés que tirar y bueno. Ponés la milanesa una arriba de la otra. Acá a través de YouTube, gente que está mirando manda algunas preguntas también, obviamente saluda, nos mira gente en todo el mundo, abrazo a la gente de Canadá y todo. Pintó una pregunta que, digo, ahora viene el tema vacunas, ¿no? Que se recomienda mucho que la población de riesgo justamente se vacune con, ¿no?, la gripe de todos los años. Y va a tener que salir a darse las vacunas y puede haber lío también con eso, ¿no? Se está administrando cuándo se las van a dar y todo. ¿Qué recomendación para quien tenga que acompañarlo o llevar a quien tenga que darse esas vacunas? Sí, yo había escuchado, mira, doctor, que no se lleven, no vayan a vacunarse a los hospitales y a las clínicas donde antes se hacía, que hay vacunatorios. Pero hay vacunatorios y se va a dar en farmacias también, hay que estar muy atento a la info. Sí, claro, las farmacias también. Perdón, yo tengo una amiga mía que la encargó en la farmacia y la farmacéutica va a tu casa, si tenés una persona de riesgo mayor, va a tu casa a aplicártela. Exacto. Tal cual, a ver, si chicos. La tiene, si le llega la vacuna, porque no está llegando la vacuna de la gripe. Ahora hay un montón, ahora hay en todas partes, ahora hay en todas partes. Mira, a ver, alguna información. Los pacientes que tienen PAMI se la pueden dar gratuita con el carnet de PAMI sin necesidad de ninguna orden en la farmacia que queda enfrente de su casa.
digamos, sin ninguna orden, va directamente con el carnet de PAMI y se vacuna. El personal de salud se vacuna en las diferentes instituciones que trabaja. Y se está organizando también todo un equipo para ir a vacunar a aquella gente que no puede salir o que tiene limitaciones para salir, se está organizando. Es fundamental que se vacunen las personas de riesgo y que se vacunen lo más pronto posible. Porque, a ver, primero, las personas de riesgo, si contraen influenza, digamos, pueden tener una enfermedad grave por el influenza, pero además si se dan las dos cosas, lo que también está comprobado, que puede haber coexistencia, o sea, alguien puede tener, si bien es poco el número de casos, es bajo, si alguien tiene la mala suerte de contraer la influenza y además el COVID, digo, a ver, este cuadro es gravísimo, ¿no? Gravísimo, claro. Cuando se juntan las dos cosas. Entonces, es fundamental, tienen que salir urgente, digamos, no salir a lo loco, digamos, pero los primeros que se tienen que vacunar son aquellos que son personas de riesgo, el personal de salud, digamos, está fundamentalmente, y los mayores de 65 años o con enfermedades crónicas y los niños menores de entre los 6 meses y los 2 años. En los niños menores entre 6 meses y 2 años, si no se vacunaron, si tienen antecedentes de 2 vacunas el año anterior, digamos, es una sola dosis, y si no tienen antecedente de vacunación anterior de 2 vacunas, tienen que darse 2 dosis separadas por 40 días. O sea que en este momento también lo mismo. Mi vecino que tiene 30 años y me tiene que dar lugar a mí para que yo me vaya a vacunar antes que él. Es cuestión de solidaridad, digamos, de estratificar la cosa para que no nos juntemos todos. Entonces, aquel que está... Una cosa, Doc, recuérdeme las edades donde es más recomendable la vacuna de la gripe. ¿Me escucha? Dale. Porque también es verdad, acá tengo en el chat, no, obviamente, la gente al toque da su opinión. Obviamente que se acaban rápido, porque también es verdad que más gente, quizás de la que no es población de riesgo, tiene más ganas de darse esa vacuna, tan solo por el hecho de estar paranoico por el corona. Entonces, recordemos los que son como lo principal, ¿no? La población de riesgo. Los que sí o sí tienen que vacunarse. Sí o sí. Sí, bueno, que están en riesgo. Bueno, niños, empecemos, embarazadas en cualquier momento del embarazo, ¿sí? Y si no, porque es la forma de proteger al recién nacido, porque el recién nacido no lo podés vacunar porque no va a poder desarrollar anticuerpos, ¿sí? Entonces la embarazada es fundamental para protegerse ella, porque hay alguna suerte de inmunocompromiso en la embarazada, pero fundamentalmente para proteger al que va a nacer. Perfecto. Si no se vacunó durante el embarazo, puede hacerlo en el puerperio inmediato, ¿sí? Hasta los 10 primeros días, porque después le va a pasar también los anticuerpos al bebé a través de la lactancia materna. Reforzar siempre, cuando sea posible, lactancia materna, teta. Bien. Los niños, a partir de los 6 meses, ¿por qué no antes? Porque no pueden desarrollar anticuerpos en forma adecuada, entonces los niños entre los 6 meses y los 2 años, o sea, 6 meses y 24 meses, tienen que vacunarse todos, porque son factor de riesgo. Si no se vacunaron nunca, son 2 dosis, ¿sí? Separadas por 40 días, y si ya se vacunaron el año anterior con 2 dosis, con una sola dosis es suficiente. Perfecto. Y después, los adultos mayores a partir de los 65 años, todos, ¿sí? Y después también se tienen que vacunar a aquellas personas, independiente de la edad, que tengan factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes, digamos? Son las problemáticas pulmonares crónicas, el EPOC, el asma bronquial severa, las neumonías a repetición, o sea, problemas pulmonares crónicos, insuficiencia cardíaca crónica, diabetes, hipertensión, o sea, las que habitualmente, esas se tienen que vacunar. Entonces... perdón, estas personas no dependen de la edad.
Esas no dependen de... Claro. Tal cual, esas no dependen de edad. Entonces, a lo que iba antes, Pato, respecto a lo que vos preguntabas, ¿sí? A mi vecino, digamos, que tiene 30 años y que es sanito y todo lo demás, me dice, me voy a ir a vacunar. Y yo le digo, che, Francisco, digamos, aguanta un cacho, digamos, deja eso, cede tu espacio, digamos, para otra persona que en este momento es lo necesita más que vos y que es importante que nada. Entonces, está prohibido ir a vacunarse aquel que tiene 30 años sanito y no tiene ningún problema. Prohibido no está, porque no está bueno prohibir y porque la cosa represiva no sirve nunca, ¿no? Pero está bueno que podamos entender y volver a lo que hablamos al principio, ¿no? Es tan caótica la situación mundial, nos agarró tan de golpe esto, nos pegó semejante sopapo, digamos, que sin solidaridad y tirando todo para el mismo lado nos vamos al tacho, pero no como Argentina, como mundo, digamos. Estamos en el horno. Bien, chicas, la última pregunta que ya nos tenemos que ir a la pausa, lo aprovechamos al Doc, que estuvo buenísimo. Perdona a la gente que está mandando un montón de preguntas, pero a ver quién hace la última. Yo estaba hablando con respecto a los chicos. Los chicos ahora están en cuarentena en casa con sus padres. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo de que un chico, por ejemplo, la semana que viene o la otra semana salga a ver a alguien? Si hay riesgo de que si estuvo 30 y pico de días en su casa con su papá y salga a ver a sus abuelos y vuelva, ¿sigue en riesgo eso? Sí, el chico, por suerte, en esta, los privilegiados son los niños en esta. ¿Sabe que los chicos... Claro, los chicos... No se te escucha. Los chicos con el corona infectados, primero no se sabe exactamente por qué, otro día si quieren con más tiempo lo charlamos un poco mejor, pero se infectan menos, ¿sí? Y aún aquellos que se infectan... la enormísima mayoría la enormísima mayoría tiene un cuadro absolutamente leve. Los cuadros graves y la mortalidad es casi cero en los niños. Por suerte, digamos, a favor, este turro del coronavirus no se está portando bien con los niños. Entonces, eso no quiere decir que los niños no sean portadores automáticos y puedan contagiar. Entonces, más es el peligro el niño que va a ver, digo yo, me pasa lo mismo que les debe pasar a ustedes, o sea, mi nieta no vive conmigo y me muero por ir a verla, abrazarla, ¿tá? El problema fundamental no es ella, sino yo, ¿tá? En este caso, porque yo soy factor de riesgo por una problemática crónica, digamos, ¿tá? Que muchos tenemos. Entonces, el problema es, entonces, cuando se libere la posibilidad de salida, hay que tener este tipo de cuidado. No es que no, por Dios, no voy a poder ver por 2 meses a mi nieta, me muero, y creo que a ustedes les va a pasar lo mismo. Pero ahora que hace 20 días que están encerrados, no pueden ir a... Esa es mi pregunta del millón. Están aislados. Bueno, te cuento, a ver, ¿como médico o como abuelo? ¿Cómo querés que te cuente? Hay que unirlo. No, los dos juntos, a ver. Como médico. A ver, Como médico, no debería ir a ver a listo. Eso nada más. Olvídate. Porque cada uno puede tener una justificación. Cada uno tiene una excepción. Cada uno tiene porque lo que pasa es que estamos todos así, eso es lo que a mí me da miedo en esta cuarentena tercera temporada, eso es lo que pasa. Bueno, entonces empezás a decir, pero si ellos no estuvieron en contacto con nadie, ¿por qué no pueden y agarrar? Porque vos lo hacés, sabés que no hay en contacto, pero hay otro que sí lo hace, entonces ahí eso yo he hablado de prohibir o no prohibir, pero la obligación es quedarse, y ya con la palabra obligación, no prohibir, la obligación es esa, porque no es menos, algunos sí, otros no, por las excepciones confunden, ¿entendés? Y si hemos estado y llegamos hasta acá... Laura, algo que decís es verdad con esto de que también más de una vez se ha hablado de esto como una especie de maratón, de carrera larga, que no podés dejar de correr cuando todavía no llegaste, digamos. Claramente vamos bien,
ahora cambiar algo es echar por la borda todo lo que venimos haciendo. Vamos bien, sigamos. Totalmente. Bien. Chicos, vamos ganando. No nos metamos en el exitismo argentino. No ganamos el campeonato del mundo. Vamos bien. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de algo, ni siquiera vamos bien, vamos menos mal que otros. Totalmente. O sea, saber que todo es un bajón y que gracias a Dios nosotros tuvimos la suerte por distintas cosas, porque se dieron muchas casualidades, la verdad, para nosotros como argentinos de poder ponernos unas pilas y contener un poco la situación. Dios quiera que sea prever. así, ¿no? Doc, el placer de poder charlar con usted. Nos estamos despidiendo. Lo invitamos, doctora, que haga nuestro saludo de corte, que lo tenemos ahora incorporado, que es con las manitos así, y ahí cuando estamos saludando, ahí. En el control lo lleva de lejos. Nada. Y yo digo, finalmente lo que quería decir es que, bueno, que tengamos un poco de paciencia, que ya volverán los tiempos de los besos y los abrazos, ¿no? Por ahora nos saludamos así de lejos. Te tiro toda la onda, así, corte y ya seguimos. Gracias, Doc.